por ahí por el año 2011, 2012, de manera pura gracia del Señor, no por méritos nuestros, ni por capacidades nuestras eclesiásticas, ni de mucha inteligencia, empezaron a llegar esta palabra revelada a nuestra vida que tiene que ver con el calendario de Dios, que tiene que ver con las convocatorias de Dios. Eso trajo a nuestra casa un remesón. Siempre estuvieron allí. Siempre estuvieron, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que hemos visto a Cristo en medio de estas convocatorias, siendo Él el autor de cada cita, siendo Él, más que el invitado, el autor, el que ha consumado, el que va a consumar toda esta ruta, desde la eternidad hasta la eternidad, y ahí nos encontramos nosotros. No como un accidente, no como algo que aparecimos, no como algo que se le escapó de las manos del Señor, sino que el Señor sabía que en el año 2025 íbamos a estar en este lugar, escuchando la trompeta de Dios, escuchando el cielo, lo que tiene que decir de nosotros, escuchando a Dios, lo que tiene que decir de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país y de su pueblo. Usted y yo estamos en ese listado. ¿Qué le parece? Usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Y no solamente cuando el ángel pase lista, ¿no? Que es un corito pentecostal. Cuando el ángel pase lista, al decir mi nombre, yo responderé. Pero anualmente, cada año, hay temporadas y cambios de ambiente que Dios provoca para la humanidad. No solamente para un culto, un servicio precioso, lleno de la presencia de Dios, sino que Dios tiene algo con la humanidad. Dios tiene algo con nuestra sociedad. Dios está haciendo algo en medio de nuestros parientes, en medio de nuestros trabajos, casas de estudios. Es algo para repartir. La gente está hambrienta, sedientas, y hay canastos llenos de panes, de peces para alimentar. Y anualmente se abren estas temporadas. ¿Y sabe lo maravilloso? Que Jesús es la persona que transforma los ambientes. Jesús es la persona que transforma las temporadas, que nos saca de un lugar a otro. Ese es nuestro Dios. Lo vemos en los evangelios. Lo vemos llegando a una ciudad y se alborotaba las aldeas. Era un hombre que transformaba las atmósferas. Era nuestro Dios, una persona llena del Espíritu, que cuando iba al desierto, la atmósfera de ese lugar era trastornada. Que cuando se encontraba con endemoniados y nadie los podría sujetar y nadie los podía calmar, Él con tan solo decir una palabra, los envió a un hato de cerdos y cayeron por un abismo. Endemoniados. El Señor es poderoso para sujetar endemoniados. El Señor llegó a ciudades, llegó a naciones donde otros no quisieron ir, donde, por ejemplo, el profeta Jonás no quería ir a un lugar, pero Dios tenía un plan, Dios tenía una redención, Dios tiene misericordia. Jesús es la fiesta que cambia temporadas. Y el Señor este año quiere nuevamente hacer un reinicio en nuestras vidas. Yo me alegro. Yo me alegro mucho porque yo necesito un reinicio en mi vida. Nosotros como casa necesitamos un reinicio, una nueva oportunidad de Dios. A veces estos teléfonos, no vamos a mencionar las marcas para que YouTube, pero estos teléfonos a veces nos piden reiniciar aplicaciones, memorias, etcétera, etcétera, y hay todo un negocio allí, por supuesto, para que vuelvan a funcionar. Hay autos que necesitan ser chequeados y su computador, que es el cerebro, necesita ser reiniciado para seguir, para continuar. Ese es nuestro Dios, que aparece en nuestro caminar, que aparece en nuestro camino, y Él es la fiesta, y Él transforma los ambientes, y Él transforma las temporadas. El Señor transformó ciudades,
El Señor cambió el destino de naciones. El Señor cambió el destino de hombres y mujeres, porque Él es la transición. Él es el anuncio de la nueva temporada. Él es la voz de Dios. Él es trompeta de Dios. Ahora, por un tema de tiempo, obviamente no vamos a hacer un estudio bíblico de las fiestas bíblicas. Están en nuestro canal de YouTube, revíselo. Vayas ahí más de 10 años para atrás, 15 años para atrás. Pero en esta temporada que inició este lunes 22 por la tarde, había un cambio, y esta semana y el próximo miércoles para jueves, la convocatoria del Día del Perdón. Y es Dios anunciándonos sus tiempos. Es Dios anunciando su temporada. En el libro de Joel, el profeta Joel tiene un encargo tremendo que va desde el interior de la asamblea hacia afuera. Joel dice algo así como: convoquen ayuno, toquen trompeta, que el sacerdocio se ponga entre el pueblo y Dios. Hasta ese momento, cada vez que sonaba la trompeta de Dios, que es una alarma, que es un soplo de Dios, había un pánico en el corazón de los hombres y mujeres. Había un temor, una reverencia. Porque desde antes del sacrificio del Señor para atrás, recordemos que a través del sistema del tabernáculo, ¿se acuerda? El sumo sacerdote podía entrar, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces podía entrar al lugar santísimo? Una vez. ¿Se imaginan nuestros universitarios den una sola pregunta para pasar el semestre del año? Estudiar todo el año. Nuestros escolares. O ir a sacar licencia de conducir. O optar por una certificación para un trabajo. Y solamente tengas una sola oportunidad. ¿Cómo nos sentiríamos? Presionados, preocupados. No sé si voy a aprobar, no sé si estoy calificado, no sé si estoy listo, lista. Y el sumo sacerdote entraba amarrado por si se nos caía al hombre, por el pecado no solamente personal, sino que de una multitud, de una familia. Por eso es tan importante no solamente vivir o sentir a Dios de manera individual en nuestro hogar, sino que es súper importante pertenecer a una asamblea, pertenecer a una comunidad, porque somos una familia de Dios. Y hasta ese momento, cada vez que sonaba las trompetas, era una alarma, era el anuncio de lo que debía venir. Y el Señor decía: este año han sido aprobados. ¡Wow! Venía un descanso. Venía una nueva oportunidad. Pero al salir de ese lugar, comenzaba nuevamente el examen hasta el próximo año. No era portarse bien solamente un sábado. No era solamente comportarse bien en una escuela bíblica. O hacer obras de bondad cada cierto tiempo. O entregar ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, apartar un diezmo. Tiene que ver con la vida. El plan de Dios sigue en acción. El plan de Dios va bien. El plan sigue la opción A. El plan de Dios no se ha terminado. Dios tiene un plan y ese plan no se ha abortado. De momento en momento en las Escrituras aparece y emerge la voz de Dios. Y parece que nosotros lo leemos y leemos como que Dios pierde batallas. ¡Wow! Dios perdió una batalla con David, pensamos. Cuando falló David. Oh, parece que Dios perdió cuando el pueblo se fue a adorar otros dioses, ¿se acuerda? Como que si eso no pasara el día de hoy. Wow, parece que Dios perdió cuando la mayoría no quiso ir a los pies de Dios y buscaron otros consejos, otra cultura, otra espiritualidad. No es que Dios vaya perdiendo. El plan de Dios sigue su curso. El plan de Dios sigue su curso. Emerge el Señor en el antiguo Israel y parece que Él debía
nacer en un hotel 5 estrellas porque era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y algunos decían, el Rey, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Hombre, no tiene un lugar para nacer. Todo ese sistema diabólico caído, todo ese sistema arribista de querer, no sé, buscar el éxito de una manera que ha inventado no sé qué inteligencia artificial. Y dicen, oh, pobrecito, nació en una posada, nació en una cabaña, nació en un tabernáculo. El plan de Dios continúa. Pasan 2, 3 años y el rey de aquel entonces, Herodes, le llega a su oído como cual faraón que hay un rey de los judíos, ¿se acuerda? Un rey que en los próximos tiempos tiene que asumir su reinado, y le provocó un cambio de atmósfera a ese rey, le provocó un cambio de temporada. Se sentía seguro, se sentía lleno de autoridad, pero tan solo una palabra de Dios, una trompeta de Dios lo desarticulizó. Y parece que va perdiendo Dios. Parece que Dios pasó al plan B, al plan C, porque dice la Biblia que Jesús tuvieron que sacarlo de donde había nacido y lo volvieron a meter ¿a dónde? ¿Se acuerdan dónde se tuvo que ir el Señor? ¿Dónde? A Egipto. Parece que Dios va perdiendo. Se tiene que esconder Dios. El plan de Dios sigue, sus pasos sigue, el propósito. No es que Dios vaya perdiendo. Él es el guerrero en batalla. Él no ha perdido ninguna batalla. Por eso no nos ha perdido a nosotros. Por eso Él no va a perder nuestros matrimonios, no va a perder nuestros hijos, el esposo que está lejos de la casa, la esposa que está lejos de Dios. Él no ha perdido. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es apenas una de las porciones que ilustran en el Nuevo Testamento las festividades, las convocatorias, y que son materia no por comenzar a estudiar de nuevo, es algo que ya está dentro del corazón de la asamblea, de los hijos del pueblo de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, ¿cuántos creemos en Jesús? Porque si creemos en Jesús, que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. ¿Y qué va a ocurrir? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, al sonido de la trompeta de Dios, al sonido del soplo de Dios, de la alarma de Dios, del llamado de Dios. Levítico capítulo 26 habla acerca de estas 7 fiestas. Números capítulo 23 las vuelvo a mencionar por si el pueblo no lo había entendido. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Dígale al que está a su lado, la trompeta de Dios está sonando. La voz de Dios está anunciando. La temporada, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero la temporada está marcada en un plan de Dios. Y los que están muertos resucitarán primero. ¿Cuántas cosas de Dios creemos que están muertas en nuestra vida, que necesitan recibir esa trompeta de Dios para que emerjan, para que se levanten? ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitan recibir el soplo de Dios para que se levanten, para que emerjan los sueños de Dios? Dios nos ha dicho más de alguna palabra. Amén. ¿Cuánto han recibido una palabra de Dios? La palabra de Dios comienza desde su propia escritura. La palabra de Dios es amplificada a través de una profecía. La palabra de Dios va de la mano, la esencia, la voz de las escrituras. Esa es una palabra de Dios. Y todos nosotros hemos recibido a lo menos una palabra. A lo menos un esto dice el Señor. Esas palabras, si están dormidas, la trompeta de Dios las va a despertar. La trompeta de Dios las está despertando en este circuito de días que llevamos de casi 40 días escuchando la voz de Dios. Yo conozco la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Jesús no dijo, mis ovejas conocen la dirección de la iglesia donde voy a predicar el próximo jueves. Jesús no dijo, mis ovejas conocen el próximo congreso, ni retiro, hermosos, maravillosos. Ahí también está Dios. Lo que Jesús está diciendo, que nosotros conocemos su voz en nuestro interior. Es por eso que cuando vamos a hacer algo malo, prohibido, que no adora, que no edifica al Señor, escuchamos una voz. Y no es el angelito bueno acá y el angelito malo acá como las caricaturas. Tony Jerry creo que era, ¿no? O por ahí. Cuando estamos a punto de cometer algo indebido, hay una voz en nuestro interior, que es la voz del Espíritu Santo, que dice no lo hagas. Y por ahí la voz de Dios se amplifica más y la escuchamos de diferentes maneras. Audible a través de una persona, a través de un mensajero, a través de la creación, a través de las circunstancias. Ahí está Dios. Allí está Dios con su plan A. La voz de Dios hace que en este tiempo nuestro corazón, nuestro ser espiritual íntegro, nos levante para llegar a la próxima trompeta, que es el día del perdón. Pero no nos confundamos. No veamos el día del perdón de una manera romana. Veámoslo a través de Cristo. La fiesta de las trompetas nos levantan, nos despiertan, nos anuncian al Rey, a nuestro Rey. Nos anuncian que Él es el Rey de las naciones, que tenemos Rey. ¿Se acuerda de Israel cuando decía, queremos que levanten un rey, no tenemos rey, los otros pueblos tienen reyes? ¿Qué pasa con un rey? ¿Qué pasa con un presidente? Y el Señor dijo, bueno, voy a tener que darle un hombre, un rey conforme al corazón de ustedes. Teniendo nosotros al Rey del universo. Por ahí leía, hay gente que le reza al universo. Nosotros le oramos al Rey del universo. Hay gente que le reza a las vibraciones, a las energías. Nosotros hablamos y tenemos una comunión, una relación con nuestro Padre en Cristo. Cuando llegamos al día del perdón, no llegamos con la culpa caída de Adán, sino que nos volvemos a certificar delante de nuestro Adán, Cristo Jesús.
a venir con una actitud de arrepentimiento real, genuina, pero para recibir el abrazo como el hijo pródigo, que en un tiempo de techubá, es decir, en un tiempo de retornar a Dios, se abrazó con su Padre. Es puro amor de Dios, inmerecido para nosotros. Él siendo justo, Él siendo perfecto, Él siendo maravilloso, nos consideró para despertarnos, para dar los pasos, para llegar a Él y para volver a decirnos que Él nos ama, que Él tiene un pacto con nosotros y que Él no ha cambiado el plan A desde los inicios del mundo para nuestras vidas. Que Él nos llamó hijos en el vientre de nuestra madre, que Él puso un nombre sobre nuestra vida y que nada de las cosas que nos han ocurrido es porque Dios se equivocó o se durmió. Por el contrario, Él sigue en su plan A con nuestras vidas. Quiero leerles Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, acompáñeme por favor. Es tan perfecto el plan de Dios que cuando, así como la creación y la voz de Dios estaba en el jardín del Edén, era la voz de Dios en medio del jardín, era el chofar de Dios. Y en el Sinaí, cuando se entregan los mandamientos, hubo ahí un espectáculo maravilloso y ahí estaba la trompeta de Dios, el cuerno de Dios, el chofar de Dios. Jesús, siendo Él trompeta como de arcángel, es tan hermoso el plan de Dios que luego de eso envió a muchas trompetas, envió muchas voces por la humanidad. Usted y yo somos trompetas de Dios también, a ese nivel. Usted y yo podemos en Cristo ser una voz para las naciones. Usted y yo en Cristo somos una voz autorizada para esta sociedad. Esta sociedad no quiere a Dios, nosotros le anunciamos el reino de los cielos. Esta ciudad no quiere tener pacto con Dios, nosotros anunciamos las buenas nuevas del Padre. La gente quiere correr a lo esotérico, la gente quiere correr a la brujería, la gente quiere correr a los pecados. Nosotros le anunciamos como una voz que tiene en retorno al Padre en Cristo Jesús. La gente quiere dejar a Dios fuera, los políticos quieren dejarlo fuera de sus mesas, de la ONU, como se llame. Dios sigue siendo el Rey de las naciones. Parece que pierde, parece que Dios no se ve en la ONU. Dios no necesita la ONU. Dios es Dios. Van a venir las elecciones ahora a fin de año, ¿no? En noviembre creo que son. ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, como ciudadanos de este país habrá que ir a hacer lo que hay que hacer. Pero no nos confundamos. No nos confundamos en las encuestas. No nos confundamos el que va a ponerse la banda tricolor. Preocupémonos de ser gobernados por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que esos hombres o esas mujeres que lleguen tengan temor de Dios. Porque el pueblo cristiano es una voz, no política, no de tendencia de redes sociales, no de modas, sino que somos los discípulos que nunca abandonamos al Maestro. Una voz. Romanos capítulo 5 dice, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Me gustó mucho esta versión. Dice así: así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios
que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Verso 6. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, porque éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de ¿qué? De la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La voz de Dios nos vino a anunciar su reino y vino a reconciliarnos con el Padre. Una voz autorizada, certificada, para transformar un ambiente, para cambiar una temporada e injertarnos en un nuevo día. El nuevo día es Él. Es decir, iglesia, lo que nos espera en estos días es un cambio de temporada. Primero, no porque seamos tan importantes y especiales de Dios. ¿Ha escuchado algunos lugares? Hoy día por YouTube se ven tantas cositas. Y a veces se predican en algunas congregaciones. Aquí somos los únicos bendecidos. Aquí somos los mejores espirituales. Aquí está pasando todo. Qué vergüenza. Porque el cuerpo de Cristo está repartido. La verdad de Dios está repartida. Cristo nos alumbró a todos los que hemos aceptado al Hijo. Y ese fue el cambio que Dios nos propuso. Escuchamos su trompeta nos sacudió, su voz nos estremeció, porque siempre convivimos fuera de Dios con la idea de que cuando te llamaba el juez era para poner la condena perpetua, no hay oportunidad, no hay salida, no hay quien pague tu fianza. Esa era la forma que veíamos a Dios. Pero el día que el juez nos mandó a llamar, aunque éramos culpables de nuestros pecados, puso su sangre sobre nosotros y cambió la temporada y nos dejó mirando al Padre y nos dejó caminando en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces todos los años recorremos este circuito que Dios nos dejó para seguir avanzando de manera ascendente en Él. No es alarmarnos, no es despertarnos para volver a que pidamos perdón por el vuelto que no le entregamos a la abuelita a los 10 años. Nadie lo hizo eso. No es para volver todos los años a pedir perdón por eso. Es para hacernos cargo de lo que estamos viviendo ahora y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Personas justificadas, personas santas, que lo amemos a Él. ¿Cuántos reconocen la voz de Dios? ¿Puedes reconocer la voz de Dios? No dije sentir, ¿no? ¿Cierto? Dije reconocer la voz de Dios. Esa voz de autoridad, esa voz de amor, esa voz que transforma nuestro ADN.
Esa voz que nos trae sanidad, libertad. Esa voz que nos trae propósito, que nos trae dirección. Por eso hoy día hemos preparado una mesa simbólica, porque el Señor siempre nos mostró símbolos, figuras educativas, cognitivas, proféticas, para demostrarse a sí mismo, para demostrarnos a nosotros lo que Él quiere decirnos. En esta mesa, que es una mesa abundante, hay frutos, hay miel, hay unas lindas jalot, hay pan jalá, hay frutos. Y aunque la Biblia no menciona paso a paso que había que hacer esto de manera litúrgica, sí nace en el Señor tomar el pan, comer el pan, beber su vino en símbolo de su sangre, del cuerpo. Y emergen en hermosas tradiciones, porque hay tradiciones muy malas, ¿sí o no? Hay tradiciones familiares mías que yo no las quiero repetir. ¿Usted tiene tradiciones que no quiere repetir? Pero hay tradiciones buenas. Y emerge en muchos años atrás de declarar en la fiesta de las trompetas, declarar un año dulce. Porque entre otras cosas, la fiesta de las trompetas es un nuevo año de reinicio. Es un nuevo amanecer para nuestras vidas. Nuestra mente occidental, que está acostumbrada a un calendario tradicional, hace explosión con esto, pero nuestro corazón espiritual, que conoce la voz de Dios, sabe que hay un nuevo año para reiniciar nuestra vida y nuestra fe. Y es por eso que en una temporada como esta, lo que hacemos es tomar un bocado, una manzana, un pan, untarlo con miel y tal como dice su palabra, que su palabra es más dulce que ¿qué? Que la miel. Y lo que se hace, se dice, declaro sobre tu vida el año dulce del Señor. Y lo que se hace, se profetiza sobre las familias, te sello para un año dulce para tu vida. Que lo que se hace simbólicamente, se adelanta uno a toda palabra de maldición, a todo espíritu de ruina, a todo espíritu que quiera venir en contra de nosotros, de la casa de Dios. Le decimos en el nombre de Yeshua que ese es el tiempo del Señor, un tiempo dulce para nuestras vidas. Si hemos estado en temporadas amargas, si hemos estado en momentos difíciles, si hemos estado viendo que parece que Dios está perdiendo una batalla, el plan A de Dios nos viene a recordar a través de un símbolo que Él es dulce para nosotros. Que Él es fuerte, es enérgico, lleno de autoridad, pero lleno de amor. Que tomó nuestro lugar. Esa es la figura. El juez tomó nuestro lugar. Se bajó de su estrado, se bajó de su trono. Éramos culpables por robar el vuelto a la abuelita, entre otras cosas que hemos hecho fuera de Cristo. Nuestro juicio era en contra de nosotros. Merecíamos la muerte eterna. Y la muerte eterna más terrible es estar separados de Dios, porque ese es el pecado. El pecado es que no tenemos comunión con Él. Y podríamos tener todas las cosas de este mundo, pero si no lo tenemos a Él, es un vacío eterno. Y el juez dictaminó y dijo cuál era el resultado, pero a la hora de los verdugos, de los demonios, los espíritus, y llevarnos a esos lugares de tormento, el juez tomó nuestra oportunidad, nuestro lugar, tomó su lugar, y parece que Dios va perdiendo cuando en la cruz dice consumado es, y parece que Dios va perdiendo cuando las cosas no resultan, pero era el plan de Dios que tenía que entrar por esa puerta, porque Jesús es el hombre de las temporadas,
Jesús es el hombre de los ambientes. Y como cual caballo de Troya, Jesús va a las partes más bajas de la tierra, entra tocando una puertecita y parece que todo está perdido, todo va mal. Entra el Rey de Gloria y le dice a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y cambió el ambiente de la humanidad. Y cambió la temporada para nosotros. Dice que cuando Jesús resucitó, en aquel lugar de Israel comenzaron a levantarse los muertos de los sepulcros. Eso dice tu Biblia, mi Biblia. Gente que había sido enterrada, no sé, un día atrás, hace años atrás, de repente los vieron caminando por el pueblo, porque Él es la vida, en Él reposa la voz de Dios. Él es la trompeta de Dios. La tierra se estremeció, las rocas se partieron. Y venía a anunciar ahora, no un nuevo movimiento carismático. Él venía anunciando lo que dijo en el Edén. Yo tengo un plan con el hombre. Yo tengo un jardín. Yo tengo una familia. Y parece que Egipto no estaba ganando. Íbamos perdiendo el partido. Y parecía que Babilonia nos había esclavizado. Pequeña manada, caballo de Troya, metiéndose en lugares donde otros no han ido, donde otros pueblos han sucumbido. El pueblo del Señor emergió. El plan de Dios es perfecto. Dime en qué momento de tu vida te encuentras y el Señor te va a decir cuál es el plan para tu vida. Parece que vas perdiendo el partido. Es el plan de Dios. Pregúntale a Daniel cuando cayó al foso de los leones. Pregúntale a José cuando sus hermanos lo vendieron. Pregúntale a José cuando estuvo preso. Parece que va perdiendo. No es voz de Dios. No está autorizado para hablar cosas de Dios. Luego vemos a un José siendo el virrey. Luego vemos a Daniel empoderado, lleno de sabiduría y profetizando hasta los últimos días que debemos vivir tú y yo para nuestra vida. Póngase de pie, por favor. La trompeta de Dios está sonando en medio nuestro. La voz de Dios nos está anunciando su reino, su evangelio, su palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Están dormidos. Están apenas dormidos. Luego nosotros lo veremos a Él. Ni las mejores películas de Marvel, queridos. Ni las mejores películas de Steven Spielberg. Nada se compara al poder de nuestro Dios, que estremece las naciones. Por eso la luna cambia cada cierta temporada. Por eso la tierra se manifiesta, por eso la creación como que intuye algo que está ocurriendo. Por eso la primavera anuncia el otoño, el invierno. Por eso Él es la estrella de la mañana, el sol de justicia, la voz de Dios. Iglesia Antioquía, proclamamos sobre nuestra casa un año dulce para nuestras vidas. Que todo llanto que hemos sembrado con lágrimas venga el tiempo de recoger con alegría. Declaramos sobre la casa del Señor un tiempo genuino de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es llorar las culpas romanas. Arrepentimiento es hacer la voluntad de nuestro Dios. Avanzar con nuestro Dios. Creerle a Dios. Declaramos sobre nuestras familias, niños, jóvenes, ancianos, bebés que vienen en el vientre. Declaramos la dulzura del Padre sobre sus vidas. Declaramos que la fiesta encarnada en Cristo, Él es la persona que cambia atmósfera y temporadas.
Él está mudando, Él está cambiando nuestras temporadas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, hemos dicho en la intimidad con Él. Él ya lo tiene resuelto. Él ya lo tiene resuelto. No te preocupes si el escenario parece que es como el Hades. Parece que es como el Hades. Es algo terrible. Yo como hijo, como hija de Dios no debería estar acá. Es para impulsarte a partir puertas y anunciar la vida del Señor. No se parece, mi ambiente no se parece a lo que yo veo por Instagram de el éxito, la prosperidad de la iglesia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la prosperidad de Cristo en nosotros. Él es nuestro galardón, Él es nuestra prosperidad, Él es nuestro éxito, Él es nuestra dulzura. Por eso somos una voz autorizada en Cristo para anunciarle al mundo quiénes somos. Por eso podemos decirle en el metro, en las calles, a los colegas, a los jefes, quién es el Rey, quién es el Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que tú haces. Gracias porque el ambiente está cambiando. Gracias porque están cambiando los colores. Está cambiando el aroma. No van a cambiar las circunstancias, van a cambiar nuestro ser interior, es el que está cambiando. Voy a asimilar a Dios como un hombre, como una mujer, que es una voz de Dios. Hay muchos cambios que Dios va a comenzar a hacer. Y vamos a tener primicias, escuche bien, vamos a tener primicias de Dios que se va a concretar cosas que no veíamos y las vamos a dar testimonio en este lugar. Vamos a decir, mira, Dios me había dicho esto y esto está ocurriendo. Y lo vamos a ver en poco tiempo, en un par de meses, vamos a ver cómo Dios va, es como Él es la fiesta, como Él es la temporada, Él es el hombre puerta, el Dios puerta. Vamos a ver cómo entramos a diferentes lugares que estaban profetizados hace 20 años atrás. Vamos a comenzar a verlo ahora. Porque vale la pena creerle a un Dios vivo, vale la pena resistir en la tormenta, vale la pena pertenecer a Él. Vamos a ver, vamos a recoger con alegría, vamos a tener nuestras manos libres de culpa, libres de apuntar a otros, libres de tener cadenas sobre nuestros brazos. Van a estar libres para recibir a muchas personas, a muchos hijos, a muchos hermanos, a muchas personas. Y también muchos proyectos, muchos recursos sobre nuestras manos, a muchos niños sobre nuestras manos, a muchos jóvenes. No para ser una iglesia influencer, sino para ser una voz en medio de nuestra sociedad. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Él nos está anunciando. Él está anunciando el nuevo día. Él está anunciando el nuevo nombre. Él está anunciando la nueva temporada. Él está anunciando la nueva identidad. ¿Te das cuenta lo importante que somos para Él? Una voz autorizada. No, es que yo no creo, es que yo no voy a abrir mi boca, es que no sé. Es la potencia de Dios a través de nosotros. Muchas voces diciendo: Jesús salva, Jesús perdona, Jesús ama, Jesús sana. Muchas voces adorándolo a Él. Muchas voces diciendo: Él es santo, santo, santo. Muchas voces diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas voces diciendo: no me voy a postrar delante de los dioses de Balaam, no me voy a postrar delante de los dioses de Babilonia. Me postraré, toda lengua, toda rodilla se postrará en el nombre que es por sobre todo nombre. Trompeta de Dios.
santo, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Anúncianos el nuevo día, Señor. Anúncianos la nueva temporada, Padre. Cambia nuestras atmósferas, Señor. Cambia nuestro lamento en baile. La noche ha terminado. El día ha iniciado. Se acabó el invierno. Se acabó la temporada del invierno. Ha renombrado. Emerge el sol de justicia. Emergen los campos florecidos. Los campos están blancos. Iglesia, los campos están blancos. Comienza a recoger lo que perdió tu abuelo, lo que perdió tu abuela, lo que perdió tus padres. Comienza a recogerlo. Comienza a recoger los frutos, las flores, flores y árboles. Los nuevos comienzos requieren de una actitud frente a esa oportunidad que el Señor te regala. Estamos en una festividad, proféticamente hablando, que siempre está llena de oportunidades, pero si el Señor quiere regalarte un nuevo tiempo, tú no puedes seguir aferrado al pasado. No puedes seguir aferrado a lo que te tuvo atrapado durante mucho tiempo anteriormente. Es como que el Señor te abre la puerta y tú decides o te quedas en la condición o con las ligaduras que ese pasado te amarró, o avanzas hacia la aventura. Porque con Dios en realidad nosotros nunca podríamos decir que tenemos todo en el bolsillo. Entonces quiero invitarte a no solo proclamar el nuevo día, sino a renunciar al antiguo día. No se puede hacer todo a la misma vez. No se puede estar en el futuro y en el pasado a la misma vez. Solo lo puede hacer el Eterno. Pero en cuanto a la oportunidad que Dios nos está dando, quiero regalarte unos minutitos para que converses con el Señor y pienses en todo lo que te amarró de aquí para atrás. Se puede llamar distracción, afán, droga, relaciones ilícitas. ¿Qué te amarró? Que podría impedir ahora que incluso tengas la fe para avanzar hacia la próxima estación. Y en el nombre del Señor, rompe con esa ligadura. A veces un trauma, un dolor. Y regálate, por la fe en el Señor, la oportunidad a vivir un nuevo tiempo, algo diferente, a botar con el lastre del pasado. Cierra tus ojos y conversa con el Señor. El Espíritu de Dios te va a mostrar. ¿A qué tengo que renunciar, Señor? Debo renunciar al dolor que no me permite mirar con objetividad en un amor más profundo, más real. Debo renunciar al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia. Pero cualquiera sea el lastre que me quiera atrapar en ese ayer, en el nombre de Jesús lo quiero confrontar, porque necesito
ir a la próxima estación. Señor, tú has prometido guiarnos a toda verdad, a toda justicia, que tu Espíritu nos va a guiar. Y en el nombre de Jesús ahora estamos disponiéndonos, Señor, para usar la espada que es tu palabra y romper con toda ligadura, todo ligamento con lo que no es tu voluntad. Falsas relaciones, Señor, drogadicción, alcoholismo, placeres que son ilícitos, cualquiera sea la condición con la cual el diablo nos estuvo amarrando, acusando. En este día nos cubrimos por la fe con la sangre de tu pacto, Señor. La sangre que tiene una voz, que habla justicia, que justifica y que desautoriza la obra de Satanás. Desautorizamos al diablo y todas sus obras, sean sus maquinaciones deshechas en el nombre de Jesús. Y que ahora tu Espíritu, Señor, y tu fortaleza, tu sabiduría, tu persona nos permita avanzar hacia donde tú nos estás esperando. A la aventura de lo que no conozco, pero si voy de la mano contigo estaré seguro, Señor, porque tú eres el camino. Aleluya. Tú eres el camino, Señor. Aunque no entienda ni el comienzo ni el final, si tú eres el camino y estoy de la mano contigo, todo está bien, todo va caminando bien, todo está funcionando de acuerdo a tu obra. Y gracias, Señor, por cada oportunidad con la cual tú nos bendices. Lo valoramos profundamente y le damos la bienvenida a la nueva temporada en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Cuántos son más libres ahora? ¿Puede darle un aplauso de gratitud al Señor? Aleluya. Somos más libres. Él es bueno. Él es bueno. Ya no tengo la atadura en el corazón. Ya no me genera tristeza. Tengo expectativa. Dios me regaló esperanza. Tome asiento. Para mí es súper lindo, importante hoy día. Tengo una misión linda. Mi esposa me decía, ya estoy todo desordenado. Quiero, antes de que podamos celebrar juntos, agradezco, sé que algunos vinieron a acompañarnos como familia, porque vamos a presentar a Amanda. Así que ahí están Anías, Marcela, gracias por venir a acompañarnos. Sé que parte del motivo es ese y gracias porque es nuestra familia. Y nos alegra verlos también. Así que pasen, por favor. Presentar bebés es lindo. A veces se puede romantizar un poco, pero delante del Señor es algo súper serio. En realidad el bebé no sabe de ningún compromiso en este momento. Pero los que más se comprometen cuando presentan a sus hijos al Señor son los padres. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando presentaron al Señor, lean bien en Lucas, dice que a veces uno se confunde. En el 8º día, uno piensa que tiene que presentarlos en el 8º día porque era cuando los circuncidaban. Pero en realidad la presentación venía después de los días de purificación, así que por lo menos 40 días después de haber nacido, era cuando se presentaba. Bueno, aquí nos pasamos un poco más porque arrancando de los virus y tantas cosas, pero agradezco mucho que tenga la bendición de presentar a mi nieta. Ellos son mis 2 nietos y esperamos que, así como lo hicimos con Ariel, el pacto y el compromiso que tomó en ese momento Bernabé y Daniela, nos consta que se han esforzado por darle una formación que sea cercana al Señor, por tenerlos contentos, estimulados, corregidos también, porque el amor también corrige, y hay algunos que tienen más fuerza que otros, entonces hay que corregirlos más, pero eso es parte de la naturaleza de papá también. No sé si quieren decir algo, Bernita. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar, a los que vinieron especialmente por la presentación de Amanda. Y esto es solo para aquellos que aún no tienen hijos, porque los que ya tienen hijos obviamente lo saben, es lección aprendida, pero con Ariel, que es nuestro primer hijo, aprendí mucho con Dani del amor sacrificial.
Eso es lo que te enseña el primer hijo. Atentos los que no son padres aún. Es saber que nunca más vas a estar en el primer lugar. Todo empieza a girar en torno a ese niño que hay que cuidar, mantenerlo con vida primero y después sano, cubierto. Y la verdad es que yo tenía mucho miedo de un segundo bebé, porque como todos ustedes saben, yo no tengo hermanos. Entonces decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a repartir mi amor, mi corazón? Los que tienen más de un hijo saben, me miran así como ya lo vivimos. Pero con un segundo hijo aprendí de parte de Dios que todos tenemos un lugar en su corazón. Tú y yo no somos competidores, tú y yo no estamos compitiendo para ganarnos el amor del Padre. El Señor tiene un amor especial y tú y yo tenemos un lugar particular en su corazón, así como estos pequeños son tan distintos y tienen todo nuestro amor, todo nuestro corazón. Así que el amor de Dios es así, es sacrificial, pasa por encima, no mide las consecuencias, está siempre pujando, siempre punzando, siempre queriendo estar cerca nuestro. Y tener más de un hijo también me enseña que todos tenemos ese acceso al corazón del Padre. Así que gracias por estar acá. Esta es Amandita, la vamos a empezar a ver más seguido. Si la escuchan gritar de repente, ahí usted nos echa la mano. No somos para nada enrollados, la toman nomás, al Ariel igual. Y muchas gracias, queridos. Solo para complementar lo que les comentaba, Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito. Así es que en los que en algún momento nos confundíamos entre ese día 8 y en realidad es 40 días después, por lo menos, ¿ya? Y los papás a veces traen una ofrenda especial para presentar a su hijo. Eso tiene mucho que ver con la intimidad que tengan con el Señor, pero presentar al hijo delante del Señor es comprometerse personalmente a que yo lo voy a guiar por la senda de justicia, de la palabra, de los valores del reino de Dios, de los ejemplos que ellos van a requerir y necesitar. En realidad es raro porque presentamos al bebé, pero los que quedan comprometidos mayoritariamente son los papás. Pero sí está bien, ya tendrá él o ella, en el caso de Amanda, la suficiente madurez para definir si va a continuar el camino del Señor voluntariamente o no. Si alguno de los que aquí está aún no lo había decidido, tómelo en cuenta, podría ser hoy día el mejor cambio de su vida si decide seguir realmente a Jesús y aceptarlo, asumirlo como el Señor, el dueño de su propio ser. Amén. Yo le preguntaba a la abuelita si quería decir algo, pero me dijo que no. Póngase de pie, por favor. Ayúdenos orando. Tu palabra dice, Señor, que instruyamos al niño en su camino. Descubrir como papás el camino que tú tienes trazado para ellos es lo más difícil a veces, Señor, porque muchas veces queremos que ellos sean la continuidad de nuestros propios sueños, pero en realidad tú nos prestaste, Señor, a estos bebés para descubrir tu proyecto que es mucho mejor que el que nosotros tenemos, Señor. Quiero poner delante de tu presencia a Amanda Daniela, Quiroga Orellana, y suplicarte que los papás tengan la sensibilidad de escucharte para que la puedan instruir en el sueño que tú pensaste vivir a través de su vida. Cristo en nosotros, tú eres la esperanza de gloria. Clamamos para que seas nítido dentro de ella, Señor, para que se vea todo tu plan, tu proyecto y tu propósito, Señor. Y le conserves, Señor, en este mundo que es hostil, especialmente contra las nuevas generaciones, que la unción de tu Espíritu sea superabundante, que la sobrenaturalidad que ellos van a necesitar como generación esté ya disponible para que empiece a ser una experiencia genuina y real en sus papás, en ella misma.
y que alumbre, Señor, llena de amor como la amada. Por eso también ese nombre, Señor, que tu amor desborde a través de su vida siempre para mucha gente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.